Como te lo mencioné, nuestro primer tema tiene a un invitado, bueno, amigo de la casa, el doctor Herbert Castillo. Herbert, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. En la hipertensión arterial hay un cuadro denominado ictus y de hecho hay que manejar la presión arterial para que la condición del ictus no se empeore, pues no nos dé peores resultados. Pero primero la pregunta es, ¿qué es el ictus? Pues el ictus es el famoso derrame cerebral, ¿verdad? Que puede ser por la obstrucción de alguna arteria cerebral, dándonos un síntoma según la arteria que se obstruya y según el cerebro o la parte del cerebro que función tenga en el cuerpo. También puede ser un ictus por decirlo así, que se reviente un vaso sanguíneo, un aneurisma, una trombosis venosa cerebral que puede manifestarse con una hemorragia y puede darnos tanto ictus isquémico como hemorrágico. Entonces, para que la gente lo comprenda, el derrame cerebral no es tan solo aquella manifestación de la parálisis facial, porque mucha gente lo asocia parálisis facial igual derrame cerebral. Sí, de hecho puede simular unas parálisis faciales, pero son completamente diferentes. Nosotros llamamos, por decirlo así, las centrales y las periféricas. Las centrales son las que originariamente son directamente por un ictus, pues en este caso hemorrágico isquémico, y pues solo con el síntoma no podemos definir si es por hemorragia o es por isquemia, sino que hay que tomar siempre una neuroimagen para definir qué tipo de ictus es. La presión arterial juega un papel importante en la presencia de un derrame cerebral. Sí, en el aspecto preventivo es bueno controlar la presión arterial, pero cuando se da en la etapa aguda o cuando se instaura un ictus de tipo isquémico, la presión arterial sube, porque el cuerpo prioriza que el cerebro necesita más sangre y de manera regulatoria para mantener una buena perfusión. En cambio, en la de tipo hemorrágica puede ser por un mal control de la presión arterial o porque a veces me tomo la medicina un día sí, un día no, porque según cómo me siento, ¿verdad? Entonces eso hace un disparo enorme a nivel de la presión cerebral y pues se puede reventar una venita o puede reventar también un aneurisma, que son malformaciones que posiblemente ya traemos desde el nacimiento y que en ocasiones se manifiesta con una ruptura o un sangrado leve. Y es que, bueno, ya hemos hablado en otros programas, doctor, sobre la hipertensión arterial y sus complicaciones. Y una de sus complicaciones precisamente es el derrame cerebral. Entonces, a ver, planteémosle a la gente dos panoramas. Uno, aquella persona que no tiene hipertensión arterial, ¿cómo puede evitar llegar a complicarse? Y el otro grupo es quienes ya tienen presión arterial, ¿qué deben de hacer para evitar ese tipo de complicaciones? Ok, bueno, primero con lo que no tenemos que controlar los factores metabólicos, que son la base para producir, obviamente, las complicaciones de estas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Controlar los factores metabólicos significa hacer ejercicio regularmente, no extenuante, pero sí regularmente, tener una dieta balanceada, importante distribuirlos en el plato, proteínas, carbohidratos y no cantidades excesivas de sal, ¿verdad? Y evitar suplementos no naturales prácticamente en bebidas. Pareciera ¿verdad? difícil, pero en verdad que esas son actividades, son hábitos que deberíamos todo el mundo de tenerlos, hábitos saludables. Correcto. Comer adecuadamente, no saltarnos las comidas, evitar la comida chatarra, la actividad física, tener salud mental. Correcto, también está, lo que pasa es que como el estrés no se mide, Ajá. ¿verdad? Entonces tenemos ese detalle, ¿verdad? Otro factor muy importante que se está viendo asociado es el insomnio, ¿verdad? Que lo podemos asociar directamente al estrés. Prácticamente los pacientes con ictus o derrame cerebral en un 30% han padecido o han presentado en las últimas semanas insomnio, Wow. ¿verdad? Entonces es necesario también tener un buen sueño. Y ahora vamos con el otro grupo que ya tiene hipertensión, pero que son los que tradicionalmente dicen, no, ya me siento bien, ya no me voy a tomar la pastilla, o me voy a tomar la mitad, Sí. o me han dado dos pastillas que son diferentes, pero esta mejor no. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de darle a las Pues personas? obviamente apegarse primero al medicamento, asistir regularmente a su control, porque posiblemente vaya variando la medicación o disminuyendo, aumentando. Y también decirle a su médico a tiempos los efectos secundarios para no asumir que no me gusta porque me da esto, sino que decirlo para no quedar
sin desabastecimiento de medicamentos. Y tenemos el tercer grupo que no lo mencioné, el que ya está en el proceso del derrame cerebral. Y como esta persona no sabe si es un isquémico o un hemorrágico, ¿qué es lo que debo de hacer cuando se instala? ¿Cuáles son los síntomas que están asociados al ictus? Bueno, el ictus, cualquiera de los dos, el síntoma es agudo. Es decir, yo estoy hablando y de repente no puedo mover el brazo, se me desvía la boca, no puedo ver con un ojo, me mareo súbitamente, ¿verdad? Tengo dificultad para articular palabras o para comprender y digo otra cosa de la que no me están preguntando, ¿verdad? En esos casos la presión se sube, por eso en la unidad de emergencias a veces no es recomendable bajarla o normalizarla de un solo, porque en ese momento el cerebro está en un periodo de adaptación y está priorizando por ver que el cerebro reciba la sangre suficiente. Entonces significa, señoras y señores, que ante cualquiera de los síntomas, de esas sensaciones que el doctor ha manifestado, no te quedes en casa, porque mucha gente dice, no, acuéstenlo y vemos que es una situación de emergencia. Sí, es muy importante tomar la hora, a qué horas sucede, porque tenemos entre 3 idealmente y hasta 4.5 horas para un tratamiento que prácticamente revierte en un 80 o 90% los síntomas, porque recordemos que el ictus es prácticamente incapacitante, ¿verdad? Y ya sería un paciente socialmente con una carga bien pesada, porque no es solo el paciente, sino que implica a la familia y los diferentes controles que usted vaya teniendo, fisioterapia, control neurológico, metabólico. Entonces es importante consultar de manera inmediata. Mientras antes, mejor. Correcto. Doctor, muchas le gracias. agradezco mucho la información. A ver, después de este espacio comercial que viene, vamos a hablar también un poco sobre ¿y qué debo de hacer si se me sube o se me baja? Perfecto. Pero no la bilirrubina, sino que la presión arterial. A ver, te invito a que veamos este espacio comercial. Vámonos.